Bueno, muchachos, buenas tardes. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es el VHDL. Ya, como vieron en clase, es un lenguaje como de programación, como el que vieron en Python en Fundamentos de Programación. Solo que este de aquí es un lenguaje de descripción de hardware que se usa en la plataforma de Quartz para poder programar lo que son controladores, eh, etcétera. Ya. Básicamente, la estructura básica del programa HDL se compone en dos partes principales, lo que es la entidad y la arquitectura. ¿Qué vamos a tener en la entidad? Primero vamos a nombrar nuestra identidad, que en este caso puede ser aquí un nombre cualquiera. Siempre tener en cuenta estas palabras claves, las que están en mayúsculas y en azules, que es así, tienen que ir sí o sí. Por ejemplo, si ponen alguna otra palabra en vez de entity, el programa no les va a compilar eh, al momento de hacer la simulación en cuartos. Ya, entonces, como la primera subestructura tenemos lo que es la entidad. Ya. En la entidad, para nombrarla así, primero ponemos la palabra entity, después el nombre que nosotros queremos, pero siempre y cuando este nombre de aquí, nosotros al final que cuando ya tenemos todos los puertos de nuestra entidad, vamos a decirle un ent y vamos a tener que poner exactamente el mismo nombre que pusimos al comienzo. ¿Ya? Entonces, aquí en esta entidad vamos, mediante este port, abrimos paréntesis y ahí vamos a nombrar todas las que van a ser nuestras señales de entrada y salidas. ¿Ya? Pueden ser bits, pueden ser bit vector, como vemos aquí. Los tipos de datos pueden ser booleanos, bit, standard logic, que es como un bit, pero tiene alta impedancia también. Tenemos números enteros, tenemos vectores y tenemos standard logic vector. Es casi similar que un bit vector, solo que permite, como les expliqué antes, puede permitir, por ejemplo, esto es lo que es AZ, que es alta impedancia. O don't care, como vieron cuando hacían las tablas, cuando alguna situación no era posible, se le ponía un don't care. Ya, entonces eso básicamente vamos a encontrar en la entidad. Entradas, salidas, el tipo de datos, el nombre de las señales que nosotros vamos a querer darles a lo que nosotros hagamos. Por esto, en este caso, es una compuerta NAND de dos entradas. Entonces aquí vamos a identificar las dos entradas. Nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Obviamente tiene que ser un nombre que nosotros identifiquemos como entradas. Por ejemplo, I es de in de entrada. Podemos ponerle, no sé, depende de nuestro ejercicio o problema. Pueden ser entradas de sensores, etc. Para la salida, asimismo, eh, siempre tenemos, por ejemplo, tratemos de organizarlo. Todas las entradas en una sola línea, después, o sea, ya estando en cuartos, como que aquí le damos Enter, pasamos a la siguiente y ponemos las salidas. Por ejemplo, en algunos casos hay lo que se llama buffers, que funcionan como entradas y como salidas. Ya, también así mismo damos espacio y escribimos aquí abajo. Siempre cabe recalcar que se termina con un punto y coma, porque si no hay el punto y coma también les muestra error en cuartos. Eh, ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya, para la segunda parte, la segunda parte principal, tenemos lo que es la arquitectura. Aquí básicamente va a estar lo que va a realizar nuestro programa. No sé si ustedes han programado en Arduino. Arduino también tiene una separación de la programación similar, lo que es el, ¿cómo se llama? El que se repite, el loop, creo que se llamaba, y el otro era el setup o el main, no recuerdo. Ya.
así similares. Entonces, en esta arquitectura vamos a tener, aquí le vamos a poner otro nombre que nosotros queramos. Aquí vamos a seguirle la palabra of. De ahí sí tiene que ser sí o sí el nombre que nosotros asignamos en la entidad, porque esta arquitectura va a permanecer, va a pertenecer, perdón, a la entidad. Y de ahí con is seguimos. De ahí con un begin vamos a proceder a inicializar nuestra arquitectura. Y vamos a, por ejemplo, en este caso, como es una compuerta NAND, vamos a tener que nuestra salida O menor o igual es cómo se asignan las variables, cómo se asignan aquí en cuartos, en este lenguaje. Entonces tenemos aquí un not del resultado que tengamos acá, que es prácticamente la compuerta NAND. Es una compuerta AND normalmente negada al final. Ya, y siempre cabe recalcar los puntos y comas al final de las líneas y el end de la arquitectura. Ya. Cuando ustedes entren ya a Quartus, siempre Quartus tiene que saber qué librerías están usando, porque si no ponen estas tres, bueno, estas dos primeras. Quartus no le va a salir un problema en la compilación porque algunas cosas que ustedes establecen en las siguientes líneas no aparecen en lo que el programa tiene disponible. ¿Ya? Entonces ustedes al llamar aquí mediante estas dos líneas de código, las librerías IEEE ya tienen todo lo que es, por ejemplo, los tipos de datos que vimos aquí anteriormente. A ver, ¿dónde están? Los tipos de datos tienen ya para poder usarlos y demás cosas. Siempre es importante que eso vaya antes que la entidad, antes que todo. Estas son sus dos primeras líneas. Esta de acá es opcional o sea, se necesita cuando se hacen, por ejemplo, operaciones en las que más numéricas, por ejemplo, quieren sumar números y, y necesitan estos operadores y este tipo de operaciones. Ya, como les indiqué, en la entidad se pueden declarar estos tipos de datos, como entradas, salidas, buffers y in-out. ¿No? También los tipos de datos, como vimos aquí. Y esta es básicamente la estructura básica de un programa normal en VHDL. Como ya les expliqué, primero que todo, usamos library, llamamos a la librería IEEE, y en la IEEE usamos lo que es el Standard Logic 1164.all y el unsigned. Siempre recuerden que va esto después del IEEE, va separado por guiones bajos y terminados en .all. El .all significa que vamos a utilizar todo lo que esté dentro de esta librería. Ya. Como también vimos, establecemos nuestra entidad, le ponemos nuestro nombre que nosotros queramos. Recordar que este nombre de la entidad va a aparecer tanto aquí, donde se establece recién, al final para finalizar la entidad y en la arquitectura, porque la arquitectura es de la entidad. Ya. Aquí tenemos los nombres de las entradas y salidas que nosotros le queramos poner y el modo como ya les expliqué, pueden ser in, out, buffer o in-out y el tipo de datos que pueden ser bit, standard logic vector, bit vector, booleano, etc. En la arquitectura, aquí ya vamos a ver más adelante qué se pone aquí después de begin, porque hay varios tipos de programación para este caso de la arquitectura. Y siempre recordar que también, al igual que la entidad, la arquitectura también se finaliza con un end, el nombre de la arquitectura. Y un punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo. La entidad, por ejemplo, en este caso
se llama manejador, tiene una entrada, vamos a ver aquí que es una entrada, nuestra entrada se llama S, de un bit vector de 4 bits. Ya, cuando nosotros queramos hacer lo que es un bit vector, siempre, por ejemplo, si tenemos un vector así, te dan un vector, no sé, en el problema aparece que tiene 6 bits, ¿ya? Normalmente lo pone así. Por ejemplo, si es de 6, en este caso aquí sería 5, y sería down to unido, espacio hasta 0. Esto quiere decir que el último es como se ordenan por su, ¿cómo se llama? Por su mayor cifra significativa. ¿Ya? Asimismo, en la salida vamos a tener un bit vector. Aquí sí no está ordenado, aquí está ordenado de una distinta manera. Aquí está ordenado simplemente del 1 al 7, está al revés y está o sea, sigue siendo un vector de 6 bits, pero está, ¿cómo les explico? Sí, podemos todos como que en unas casillas. Por ejemplo, aquí está el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3. Ya. Por ejemplo, este bit vector S está del 0 al 3. Entonces vamos a tener aquí la más significativa y acá la menos significativa de ese bit 3, ¿no? Y para lo que es la salida X, vamos a tener que su cifra más significativa va a estar aquí en este puesto 1 y va a ir hasta el 7, la menos significativa. ¿Ya? Por lo general siempre se utiliza esta notación, la primera, porque así normalmente es como se dan los datos. Siempre la izquierda es la cifra más significativa. Este caso de aquí no es tan utilizado, sí se puede utilizar en casos. Depende del ejercicio que te pidan, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Todo claro? Hola. Sí, todo claro. ¿No tienes ninguna duda? Por ahora no. Ya listo. Bueno, como les había explicado, en la arquitectura podemos como que tenemos varios tipos de descripciones, o sea, de cómo programar, por así decirlo, ¿ya? Tenemos la estructural o la lógica, la RTL o flujo de datos y este aquí se le conoce más como funcional, o sea, porque ya van a ver, porque se describe más o sea, lo que está dentro de la arquitectura es más de funciones de datos. No sé si recuerdan, por ejemplo, en programación, nosotros podemos crear funciones y si nosotros hacíamos un programa en base a funciones, no sé si recuerdan, si por ejemplo hacían las funciones en otro punto .py y la llamaban y dentro de como que el main, el programa principal llamaban estas funciones y las utilizaban. Ya, algo así más o menos es esta descripción funcional. Esto de aquí, como ya vimos, es allá. La estructural, aquí nosotros vamos a tener que declarar componentes. Por ejemplo, nosotros queremos declarar un componente, una compuerta AND. Ya, entonces aquí ponemos AND, ponemos el nombre que nosotros queramos. O sea, obviamente si es una compuerta AND que nosotros vamos a utilizar después, nosotros vamos a ponerle un nombre respectivo. No vamos a ponerle Pablito. Y después no vamos a saber qué hace. Entonces podemos poner AND1 o, por ejemplo, AND, dependiendo también el número de entradas. Por ejemplo, podemos poner AND2-1 porque pueden haber más bloques, etc. Para el port vamos a tener lo que es asimismo las señales de entrada y
el modo y el tipo. Lo que, por ejemplo, en el caso del ANT va a tener dos entradas. Aquí vamos a poner, como vimos en el anterior, y podemos poner I1 e I2. Aquí el modo va a ser in, va a ser de entrada, y el tipo en este caso puede ser bit 1 y 0. Así mismo para la salida vamos a poner, por ejemplo, out no, out no pueden poner porque hay ciertas palabras ya están reservadas en este lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, si ponen out, sí va a haber algún error porque la reconoce como tipo el modo del dato. ¿Ya? Asimismo, si ponen, por ejemplo, una señal que se llame bit, le va a reconocer como que si ustedes están diciendo que es un bit, entonces va a haber ahí algún problema. Entonces siempre eviten utilizar las palabras que les mencioné aquí. Por ejemplo, bit, estas de aquí. Y las de... ¿Dónde está? Estas de aquí, in, out, buffer, in, out. ¿Ya? Porque después le puede causar problemas. Ya al final, una vez que terminamos de construir este componente que después vamos a utilizar, siempre recordar que se termina con un end component. Ya. Ya después vamos a lo que... Ahí, por ejemplo, esta parte de aquí está después de la inicialización de la arquitectura y antes del begin. Esto vendría a ser una declaración de un componente. Ya, esto de aquí es clásico de esta descripción estructural. Ya. También aquí podemos declarar señales internas. Por ejemplo, si ustedes están... Después van a ver que si nosotros queremos hacer un controlador, a ese controlador le van a llegar entradas de afuera del sistema, por ejemplo, de algún sensor, eh, eh, no sé, otro sensor, sensor 1, sensor 2, y van a tener una salida, por ejemplo, o una salida con lógica positiva. ¿Ya? Estos, por ejemplo, estos datos de aquí, ustedes los van a... ¿Dónde los van a declarar? Los van a declarar en la entidad, porque esto de aquí, la entidad es este bloque de aquí, ese es como que su chip, su MCS, su ¿cómo se dice? Como que su controlador, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de este controlador pueden, por ejemplo, aquí le puede llegar esta señal de aquí y este de aquí puede dar dos señales más. Tiene como que un mini bloque, ¿ya? Y estas dos señales más a su vez van conectadas a otro bloque que coge, por ejemplo, esta señal de aquí y otra señal de salida de otro bloque. Y esta señal da esta salida de aquí. ¿Ya? Estos mini bloques que les estoy mencionando son estos componentes que acabamos de ver. ¿Ya? Estas señales de entrada y señales de salida no son como tal, como que propias del son más como que variables internas del componente que va a utilizar internamente nuestro, nuestro procesador. ¿Ya? Para declarar estas señales, también esto va antes del begin y después del arquitecto. Por ejemplo, estas señales de aquí, por ejemplo, esta de aquí tiene un in 1, aquí tiene salida 1, salida 2. Esta de acá también tiene otro, puede tener otros nombres. Ahí sí queda libertad de la persona que está programando asignarle los nombres. Obviamente, siempre se sugiere que sean nombres acordes a lo que está haciendo cada bloque para que después no se confunden. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo claro. Ya listo. Recuerden, chicos, si tienen alguna pregunta, duda, no entienden, no se preocupen que estoy aquí para despejarles esas dudas. Bueno, después, como ya les expliqué, tenemos que, por ejemplo, en este tipo de descripción,
Espérense que están llegando personas. En este tipo de descripción tenemos lo que son los componentes y las señales. ¿Ya? Normalmente en los exámenes no se dice, a veces se sabe decir, por ejemplo, el tipo de, como que, de descripción que uno va a utilizar en la arquitectura. Es muy raro que te digan en un examen, una lección, que te digan que usen, por ejemplo, RTL o algún otro descripción estructural, o siempre normalmente queda a discreción, a opción del estudiante. Pero a veces sí saben poner, por ejemplo, más he visto que ponen desarrollo el código HDL con lógica de flujo de datos, que es RTL. A veces ahí es sencilla, pero es un poquito, es más resumida, pero tienes que saber bien cómo utilizar cada cosa, ¿no? A ver, aquí tenemos un ejemplo de la descripción estructural. Nosotros tenemos este circuito de aquí, ¿no? Tenemos, si nosotros todo esto vemos como un bloque, como está aquí ya. Tenemos, ¿qué vamos a tener en la entidad? Vamos a tener dos entradas, la A y la B, y una salida Y. ¿Ya? Por ejemplo, estas entradas, esta compuerta AND, o de este NOT de acá, o de este otro AND, no lo vamos a poner en nuestra entidad, porque son señales internas de nuestro, por así decirlo, procesador o controlador. Ya. Entonces, en la entidad solo vamos a tener las que son lo más externas posible, por así decirlo, ¿ya? Las que son internas, eso ya después vamos a, dentro de la arquitectura, ahí se declara las señales entre la arquitectura y el begin de la arquitectura, ¿ya? Entonces aquí, con la palabra port, que de los puertos, vamos a decir que tenemos dos entradas, aquí la A y la B, in de entradas y bit de vectores, perdón, de bits. Y en la salida vamos a tener nuestra salida Y, ponemos out para establecer que es una salida y el tipo de dato que es un bit. Finalizamos con un end, el nombre de nuestra identidad, que en este caso es un XOR, y el punto y coma. Siempre no se olviden de los puntos y comas en cada línea, ¿no? Porque a veces la misa sabe bajar puntos. Ya, ahora viene lo que es ya lo que va a ser nuestro bloquecito, que es un XOR. Entonces, como les mencioné antes, vamos a tener que primero declarar nuestras señales internas. ¿Cuáles son nuestras señales internas? En este caso tenemos este de aquí. Este de acá viene directamente de acá. ¿Cómo se dice? Nuestra entrada, como que la más externa. Entonces, esa ahí no la ponemos porque ya no es interna. Esta de aquí, la AN, sí es una salida interna, que también es una entrada interna de nuestro siguiente bloque. Deje hacerlo más finito. Ya. Esta de aquí es una salida de este bloque NOT y también es una entrada del bloque AND. Ya. Por ejemplo, este de aquí, todo lo que tenga que ver con las entradas que establecimos en la entidad, no se colocan como señales internas porque obviamente ya no son señales internas. Esta de aquí, como aquí tenemos un nodo, esta de aquí tampoco se asigna. Esta de aquí también, este nodo, tampoco se le asigna este nodo. A este nodo, si le asignamos una señal, estas señales tienen la particularidad de que aquí no es, como en la entidad, no le establecemos un in y un out, ¿ya? Porque eso no le interesa allá adentro, porque eso va conectado. Entonces, solo establecemos las señales, los nombres que nosotros queremos. Voy a borrar esto. Las señales que nosotros queremos aquí y acá, que son estas y estas, ¿no? Esto de aquí también se puede poner todo en una sola línea, separadas por comas.
y espacios y, por ejemplo, hubieran podido poner así AN, BN, ANB, ABN. Dos puntos, el tipo de ¿cómo se llama? De datos, que en este caso es bit. Y siempre el punto y coma, no se olviden del punto y coma. Y como esto de aquí es estamos estableciendo señales. Ay, ¿cómo se llama? Estamos estableciendo señales, siempre hay que antecederle la palabra signal, que es lo que diferencia esta línea de código y que establece y lo que hace entender que todo lo que está después de esto son señales internas. ¿Ya? Entonces ya, una vez declaradas nuestras señales internas, vamos a proceder a establecer nuestros componentes. ¿Qué son nuestros componentes? Son, por ejemplo, esta compuerta AND y este NOT. Y este OR. ¿Ya? Entonces, para esta NOT, en este caso aquí se le llama inv de inversor, tiene una simple entrada y una simple salida. Así mismo para el AND de dos entradas, tiene dos entradas y una salida y el OR así mismo, de tal manera. Mejor. Ahora ya. Ahora nosotros ya sabemos que ya tenemos establecidos nuestros componentes, tenemos nuestras señales internas. Entonces vamos a hacer como que el cableado de todo esto, ¿no? Entonces vamos a establecer en cada bloquecito que nosotros tengamos. Recuerden que esto es como que si todo esto de aquí fuera una caja, que es lo que estamos programando, ¿no? Ya. Entonces cada de estos bloquecitos internos vamos a asignarle las entradas correspondientes. Entonces, para nuestro U normalmente viene integrado. En este caso, le han puesto así esta notación. En nuestro primer bloquecito vamos a tener que es un inversor y que va a tener como entrada. Va a tener la señal A, que es una señal externa en la que declaramos en la entidad, y va a tener como salida AN. ¿Ya? Aquí ustedes podrán preguntar, pero ¿cómo diferencia la entrada y la salida? ¿Y qué pasaba si yo, por ejemplo, pongo AN y después coma A? Ya, eso ahí se establece, cerrar esto, se establece aquí. Cuando estamos nosotros declaramos el component, por ejemplo, en este AND tiene dos entradas y una salida, van a ir en ese orden. Cuando ustedes abran el paréntesis, lo que el sistema espera es que las dos primeras cosas que encuentre sean las dos entradas que estamos estableciendo y la tercera sea la salida. ¿Ya? Si en en otro caso tuvieran más entradas o más salidas, así va a ser el caso. Siempre las entradas primero y después las salidas. Entonces volvemos acá. Entonces vamos a iniciar lo que es, como ya les expliqué, como el cableado interno de nuestros componentes. Entonces ya tenemos que esta es nuestra entrada y esta es nuestra salida. Asimismo vamos a tener para el U2, nuestro otro inversor, tenemos como entrada B y salida BN. Para nuestro integrado 3 tenemos lo que es el aquí. Tenemos de entradas AN y B y salidas ANB, que es como lo tenemos exactamente ahí. Recuerden que es muy importante el orden. El orden de las entradas no influye tanto dependiendo del bloque. ¿Ya? En este caso no influye en nada. Por ejemplo, poner B, AN, ANB. Como ustedes vieron, por ejemplo, si tenemos el cuadro lógico tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Cuando, si esto es una compuerta AND, como es la tabla lógica aquí. ¿Qué pasa cuando las dos entradas son 0 en una compuerta AND? La salida es 0. Ya, y en el otro caso, esta segunda línea.
también es 0. Así es, acá también. Y solo va a ser 1 cuando las dos entradas sean un 1 o un alto. ¿Ya? Entonces, en este caso no importa, por ejemplo, la variación, como vimos, de las entradas y entre las entradas. Asimismo, vamos a tener para el integrado 4, que es el otro AND, la entrada A, una es la entrada y la otra entrada es la BN, la salida es la ABN. Y para el OR, asimismo tenemos la ANB y la ABN y la salida Y. Entonces nosotros aquí terminamos lo que es nuestro XOR. Recuerden que esta palabra viene del, del nombre de nuestra identidad. ¿No? Ahora sí viene ya la otra parte. Aquí nuestros... A ver, ¿dónde estamos? A ver. Ya. Entonces ya, una vez que nosotros terminamos el cableado, nosotros ya, el integrado 5, recordemos que es el de aquí, que es el OR, que es el final. Entonces ya, como tenemos que en nuestro último eslabón, nuestro último paso, ya tenemos lo que nos da la salida. Y todo eso está en función de las variables internas y eso a su vez de las variables externas, las que declaramos en la entidad. Entonces ya una vez que ya estemos ya eso de principio a fin, de aquí hasta acá, ya nosotros simplemente llamamos nuestro OR y le asignamos nuestras, ¿cómo se dice? Las variables mediante el port map. Entonces el port map es como que establece qué es cada cosa. Ya en este caso, aquí como está estableciendo, por ejemplo, que la salida es Y, aquí no importa el orden. ¿Ya? Aquí podría haber puesto otro, porque aquí está asignándole que la salida es la Y, la entrada 1 es la N, y así. Y ahí simplemente termina y ya tenemos nuestro bloque XOR. Ese es el VHDL de un XOR. Aquí ya tenemos todo completo. Como podrán ver es bien largo porque tienen que declarar señales internas, tienen que declarar todos los componentes, los bloquecitos que se usan y de ahí realizar lo que es como que la conexión de todos estos bloquecitos. Y ahí sí ya finaliza lo que es la arquitectura. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No tienes ninguna duda? No. Ya listo. Ese es otro ejemplo. Como tenemos aquí, asimismo, tenemos las entradas externas que van a ser esta y esta, y las salidas esta y esta. Recordemos que esto es como que si tuviésemos aquí todo un bloque. Entonces, las entradas que ven en este bloque son nuestras entradas externas y las salidas así mismo, las salidas externas. Y estas son las que ustedes van a tener que poner en el entity. ¿Alguien quiere decirme cómo sería las líneas del código del entity en este caso? A ver si entendieron. A1, AB, NN, inbit y NYB, NY1, NY2 y NY3 outbit. Sí, así es. O sea, recuerda que
siempre tienes como que iniciar con entidad, ponerle el nombre de la entidad. Bueno, aquí es entity. Ya, el nombre de la entidad, is, espacio, ahí viene tu port. Y ahí viene lo que tú me dijiste, lo que es A1, A0, NN, dos puntos, in, bit. Y así mismo para las salidas. Recuerden siempre los puntos y comas. Y al final también de los out bit. También el punto y coma. Ya, pero está bien. Lo que me dijiste va dentro del port. Pero recuerda que siempre tienes que poner todo esto aquí porque después te bajan puntos y si lo simulas también te va a poner a dar error. Ya. Aquí tenemos esto. Aquí en este caso, aquí lo hicieron como A si fuera un vector. ¿Ya? Es como que si tuvieras un bus de datos, un cablecito, como que esos cables que van conectados, pero juntos, ¿ya? Ese es un solo cable que tiene dos cables más, o sea, es un cable que tiene dos alambres que van a poder transmitir dos distintos datos, que en este caso es A1 y A0. Como les expliqué antes, sí, puedes hacerlo como tú me dijiste, así, A0 y A1, o puedes hacerlo, establecer un bit vector o un standard logic vector de 1 down to 0, ¿ya? Siempre tomando en cuenta que 1 es el más significativo, el 0 es el menos significativo. Da igual cómo lo hagas. Obviamente, sí te va a costar, bueno, ya depende de criterio, pero por ejemplo, si fuera ya, por ejemplo, que tuvieras A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ahí sí es más tedioso tener que escribir así cada entrada una por una. Entonces tú simplemente puedes decir que, ya, como todas son A's, vamos a decirle que todos estos son un bit vector o un standard logic vector de el número de que sea hasta 0. ¿Ya? Siempre recuerden que tienen esa opción disponible. Asimismo, para las NY pueden hacer lo mismo. Esta de aquí, como no pertenece como a la misma nomenclatura, esta sí va aparte, como ven aquí. Este aquí es una secuencia. Ya. Otra cosa importante es que, por ejemplo, que cuando se trata de señales internas que asimismo son... En este caso, aquí, él los está separando. Este aquí, cuando tú tienes un bit vector y quieres separarlo en sus bits, ¿ya? Puedes hacerlo mediante esta notación. Pones el nombre ¿cómo se llama? Del bit vector que tú quieras tener. Por ejemplo, en este caso es AN. Y después, seguido de esto, le pones un paréntesis y el número del bit. Como ya les expliqué, como si tuviéramos una rejilla. Este es el bit. El de la izquierda es el menos significativo, el 0, 1, 2. Ya. En este caso, este de aquí es AN1 y este aquí es AN de 0. ¿Ya? Y así fuera de caso si tuviéramos más bits en nuestro vector. Aquí las separa y las establece cada una como bit. ¿Ya? En nuestra declaración de señales. Y en lo que es componentes, como vimos acá, vamos a tener compuertas NOT, compuertas NAND, y esto es lo que establece aquí. En este caso es una NAND de 3 entradas. Entonces aquí le ponen siempre, normalmente se pone al final el número de entradas que posee el bloque que nosotros tenemos. Aquí hacemos el cableado, así mismo, todas las señales internas. Es básicamente como que escribir todo lo que está aquí. Y ya, terminamos nuestra arquitectura. Perdón, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, ¿por qué el down to es más usado que el to? Como te expliqué, el down to
establece un orden, una secuencia, ¿no? Si nosotros ordenamos, por ejemplo, varios números así. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Tenemos cuántos bits tiene este número. Tiene 5 bits, ¿no? Entonces, si nosotros los ordenamos de cuál es el más significativo y cuál es el menos significativo, nosotros vamos a tener que el de la derecha es el menos significativo y vamos a ir así hasta el de la izquierda, que este de aquí va a ser nuestra cifra más significativa y este va a ser nuestra cifra menos significativa. El down to establece esto básicamente, que es, por ejemplo, este aquí, nombrémosle A todo este bit vector, ¿ya? Entonces tú dices que A es un bit vector como es de 5 bits, siempre recuerdan que el número que va aquí al comienzo es 1 menos del número de bits que tiene totales el vector, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí que tiene 5 bits, 5 menos 1, aquí ponemos 4, ponemos espacio, down to 0, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, ponemos 0 to 4, como es la otra notación que se ve en las diapositivas, nosotros ya no vamos a leer de la misma manera a este valor de A. En este caso, el valor de A va a ser, bueno, en este caso específico es simétrico y se va a ver igual. Pero, por ejemplo, si aquí tuviéramos un 0, ya, este de aquí fuera, por ejemplo, este es nuestro A1, ya. Y nuestro A2 va a ser, en cambio, empezamos desde acá. Ponemos 1, 1, 0, 0, 1. Y estos dos números no son iguales, ¿ya? Por eso siempre hay que tener cuidado en cómo nosotros vamos a establecer nuestro orden de estos vectores. Normalmente se utiliza la notación de acá, el down to 0, porque siempre nosotros si tenemos algún número, este de aquí va a ser nuestra cifra más significativa. ¿Ya? También depende de cómo te den el dato. Por ejemplo, si en un examen te dicen que te dan un número, pero está al revés, ahí sí, por ejemplo, y quieras hacer el VHDL de eso, no vas a poner down to 0, sino vamos a poner 0 to 4 porque ahí se contrarrestan los dos, se vuelven a invertir y ahí sí queda como normalmente debería ser el dato. Eso nunca he visto en algún examen o lección, pero igual por si acaso quieran saber. Ya. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya. Bueno, y eso fue todo por la descripción estructural. Como ustedes vieron, es bien larga, es un poco tediosa. Sí es fácil, porque es básicamente es solo ver el circuito que nosotros tenemos e ir paso a paso, viendo las entradas y salidas externas, las señales internas, cada señal de cada componente que nosotros tengamos internamente y realizar lo que es el cableado, que es como que lo más tedioso. Vale recordar que el último U normalmente se utiliza la notación por integrado. El último va a tener nuestra salida final. En este caso, como tenemos más de varias, tenemos 4 salidas. Los más importantes van a ser estos de aquí, ¿ya? Que van a contener nuestras salidas externas. Ya, como ven, es bien tedioso, requiere escribir mucho. Hay muchos paréntesis, en el caso que se utilicen bit vectors, y por ejemplo en este caso solo son unos cuantos, pero ¿qué pasa si hay más? Esto de aquí se vuelve, hay más componentes, bueno, los componentes pueden ser los mismos, pero, o sea, el tipo, por ejemplo, pueden utilizar solo compuertas NAND, pero pueden utilizar, dentro de eso, utilizan 10. Entonces aquí van a tener que hacer 10 de esos integrados y sí es bien larguito, ¿ya? Eso es lo malo de esta descripción estructural. Es bien sencilla, pero es muy larga de utilizar. Esta es como la vieja confiable. Ya, entonces para la siguiente descripción tenemos lo que es RTL o flujo de datos. Este aquí es un poco más sencillo, pero sí requiere
tener conocimiento de ciertas cosas, de cómo se asignan las señales, ¿ya? Para lo que es la identidad, este de aquí creo que era el primer caso que vimos, ¿no? Ay, perdón. Como tenemos aquí nuestro bloque, ay, también se fue chueco. Nuestro bloque que va a contener internamente todo esto de acá, que es lo que nosotros vamos a programar. Ya. La identidad sigue lo mismo. Eso por si acaso no cambia, porque lo que estamos viendo es los tipos de descripciones que utilizan la arquitectura. ¿Ya? Recuerden que el VHDL está conformado por la entidad y la arquitectura, y también siempre, siempre antes de la entidad y la arquitectura, recuerden que va use library y... No, no es use library, es ¿cómo se llama? Library IEEE, y ahí sí use.IEEE Standard Logic 1164 creo que es. Eso siempre tengan en cuenta, porque si no les... Aquí está. Library IEEE y use IEEE Standard Logic 1164.all. Eso siempre, siempre en cada ejercicio de VHDL, esto aquí es como poner su nombre. Ya, porque sin esto de aquí no funciona lo demás. En el papel no pasa nada, pero por ejemplo si van ya en el laboratorio o en el examen, las MIS sí les va a bajar puntos por no poner esto de aquí. Ya. A ver, entonces ya, aquí tenemos RTL. Este de aquí, tenemos una ventaja, que por ejemplo cuando se requieren utilizar componentes como compuertas AND, OR, XOR, las básicas, NOT. Esto de aquí ya viene incluido en las librerías del VHDL. Entonces nosotros no nos podemos obviar, por ejemplo, nos podemos obviar establecer todos estos componentes y realizar los distintos cableados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a directamente utilizar estos operadores que ya vienen en la librería incluidos. Por eso les repito, por ejemplo, si ustedes no hubieran usado la librería, no pudieran, si ustedes hacen esto de aquí, no les va a compilar porque no están llamando a la librería, entonces no pueden usar, por ejemplo, este NOT, este AND y así. Entonces aquí asimismo iniciamos la arquitectura. Nuestra arquitectura podemos aquí ponerle cualquier nombre. ARC, en este caso le llaman XOR de 2 entradas, de la entidad XOR. Is begin, asignación de señales. Aquí viene, aquí ustedes ya saben, por ejemplo, sacar las funciones de todo esto, ¿no? Entonces, usted aquí, como vemos que es la XOR, ¿qué es la XOR? Que es nuestra salida Y, tenemos A negado por B más A por B negado, ¿no? Que todo esto aquí se resume, todo esto, ¿no? Entonces ustedes tendrían que sacar esta función de aquí, y una vez que ya están todos estos aquí en operadores lógicos, en los operadores fundamentales, estos de acá, es proceder a escribir en nuestro, después del begin. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestra salida es la Y, ¿no? Entonces tenemos que asignarle a qué va a ser igual esa Y. Entonces aquí procedemos a asignar con este símbolo. Recuerden que este símbolo es para asignar lo que está a la derecha a la izquierda, nunca al revés, por eso es la flecha, esa, el menor que. Todo lo que está aquí va acá y no al revés, ¿ya? Entonces asignamos y decimos, como ya tenemos la función, que simplemente ponemos, esto de aquí va a depender de las entradas, y vamos a tener A negado por B, que es AND, más, que es OR, A por, que es AND, B negado, que es NOT B. Y ya, ponen END XOR y esta línea de código equivale a todo lo que hicimos acá.
Acá declaramos señales, declaramos componentes y hicimos todo el cableado. Ah, perdón, este no es. Es la de acá. Sí, es de aquí. Equivaldría a todo esto. Como ven, en una sola línea de código se hizo todo esto. Por eso esta de aquí es mucho más sencilla. Si requiere, por ejemplo, que sepan los operadores, como es el de asignación, y eso aquí es válido cuando nosotros tengamos problemas que requieran operadores lógicos como estos, como NOT, AND, OR, NAND, XOR o XNOR. Aquí directamente se pudo haber puesto aquí Y es igual a XOR B, punto y coma, y aquí viene la otra línea. Y también, porque también está incluido en la librería, ¿ya? Y ahí se recorta aún más. Como vemos aquí. ¿Ya? Aquí hizo exactamente lo que yo les había mencionado. Ya. Aquí tenemos los operadores que nos puede ofrecer dentro el VHDL, dentro de sus librerías, lo que son los operadores lógicos, que son los que ya vimos, AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR y XNOR. Los aritméticos, que son suma, resta, multiplicación, pero aquí dice solo por 2, y división. O sea, se refiere a dos. No, no es que tienes algo y solo lo puedes multiplicar por el número 2. No, sino solo entre, por ejemplo, entre A y B. No puedes poner, por ejemplo, A por B por C. Ya, a eso se refiere. Tenemos los de relación. Igual, no es igual, menor, mayor, menor igual y mayor igual. Recuerden que este de aquí tienen que usarlo después de una vez que está establecido. Por ejemplo, después de esto. Después de esto, preferible que ustedes pongan paréntesis y ahí sí usen este de aquí, porque este de aquí de pronto, por ejemplo, podrían utilizarlo mal y estuvieran asignando una señal y les podría dar error. Para concatenación se utiliza el Anderson, que por ejemplo si queremos, no sé, unir dos cadenas de bits. Espérense. Ya. Tenemos el 1 y el 0, y el 0 y el 1. Y nuestra salida queremos que sea, por ejemplo, este aquí es A y este aquí es B. Espérense. Este aquí es A, 0, 1 y B es 1, 0. Y nosotros queremos que nuestra salida sea esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Establecemos que C es igual a, ¿qué sería? AB. Y tenemos el Anderson A. Punto y coma. Y listo. ¿Vean? Entonces ahí simplemente concatenamos lo que está aquí con lo que está acá. También cabe recalcar que se concatenan datos iguales, no van a concatenar booleanos con bits, por si acaso. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Algo que les confunda, que no les haya quedado claro, que no entiendan. ¿Cuándo es su examen? Ya es el miércoles el examen. Ya. Y si entienden hasta ahora todo lo que es VHDL. Y después vamos a ver unos ejemplos más o menos qué es lo que piden programar. ¿Ya? Aquí están los, por ejemplo, los tipos de datos
para los distintos operadores. Para lógicos tenemos bits, booleanos, bit vectors, standard logic vector. De relación no vamos a tener lo que son booleanos, ni vectores, ni standard logic vector, ni standard logic. Y para concatenación solo vamos a tener para bits, bit vectors y para cadenas o strings. Para cadenas. Aquí, como les expliqué, también se pueden, como les hice el caso anterior, se puede realizar las operaciones con... Aquí directamente hace, sin asignarle, por ejemplo, yo podría decir que este de aquí es A y este de aquí es mi B, y ya en una línea de código decir que ya asignarle a este otro valor a X sobre B. ¿Ya? Como ven, el RTL sí es más sencillo, mucho más sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que establece dos señales, A y B. Aquí establece como la otra notación, como les mencioné. Aquí viene desde el 1, entonces no viene desde el 0. Aquí la señal, a ver, déjenme ver el signo de concatenación. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a asignarle nuestra variable B, va a ser la variable A antecedida de 4 ceros. ¿Cómo le ponemos 4 ceros? Concatenamos con el Anderson un bit. Ponemos aquí, escribimos los 4 ceros, siempre las comillas. Y listo. ¿Qué más? Allá. Al igual que en fundamentos de programación, cuando ustedes programan en Python, tenían, por ejemplo, if, tenían estos, ¿cómo decirlo? Estas sentencias que realizan ciertas operaciones en específico, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver un poco más, creo que por acá ya, sí, ya después, bien, la explicación de lo que son when, else, case, select, with select, etc. ¿No? Eso vamos a ver después. Aquí siempre recuerden que ese símbolo de aquí es para asignar las señales. Siempre asigna de lo que está a la derecha al de la izquierda. ¿No? Aquí hay otro ejemplo. Y aquí dice, realiza una descripción en VHDL de la arquitectura de un comparador de dos entradas, A y B, de 4 bits cada uno, y una salida E de 1 bit. Entonces aquí ponemos nuestras entradas, A y B, como son de 4 bits, son bit vectors, de 3 down to 0, estableciendo que el bit 3 va a ser el de mayor cifra significativa. Terminamos la entidad, comenzamos la arquitectura. Comenzamos con la asignación de señales. Como tenemos solo una señal de salida, vamos a tener que nuestra salida va a ser igual a lo que tenemos aquí en pantalla. Y esto lo vamos a poder representar como. Aquí sí, ojo con los paréntesis, porque sí puede confundirlos. Siempre es preferible trabajar bien organizado. Tenemos nuestro primero, que primero está todo negado. Entonces vamos a meter un not, paréntesis de todo lo que está aquí. Lo que está aquí, que es A0, XOR, B0, que es lo que tenemos acá. Y así, después viene un AND, porque está multiplicando todo esto con todo esto. Bueno, lo que está entre paréntesis, todo esto. Y qué es lo que está acá. Y así sucesivamente para los demás términos. Y recuerden siempre el punto y coma, el nombre que pusieron a la arquitectura, punto y coma. Y listo. Ya se resolvió ese ejercicio. Con RTL las cosas son súper fáciles. Pero ya van a ver después que en Digitales 2, no sé si vean Digitales 2, que ya después no hace falta más cosas,
porque ya RTL no es suficiente. Ya. Ya. Aquí tenemos otra solución que es aún más compacta. Imagínense que esto es compacto, pero utilizando, por ejemplo, descripción estructural, sería muchísimo más largo, ¿no? Y aún así podemos utilizar estos otros tipos de, ¿cómo se llama? De sentencias, ya que en este caso es el when y el else. ¿Qué te dice eso? Lo que está antes del when es que dice, es uno cuando se cumple una condición que A igual sea B, ¿ya? Entonces, cada vez que A sea igual que B, o sea, lo compara término a término, va a ser 1 la salida E. Pero ¿qué pasa cuando no son iguales? Va a ser 0. Y listo. Esa es toda la línea de código que equivale a todo esto. Y ya van viendo que esta de acá es mejor que lo de acá. Y normalmente ya no se usa. A veces sí se usa, por ejemplo, los operadores lógicos, pero ya normalmente se usan más lo que son sentencias, when else, with select, etcétera, que ya vamos a ver más adelante. A ver, vamos con otro tipo de sentencia, que es el with select. Nuestro with select va a aparecer antes de establecer nuestra señal. O sea, aquí vendría el begin. Y aquí viene with select y viene nuestra señal, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esta sentencia? Entonces dice que esto de aquí va como que a depender de esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, nuestra salida es la señal. Nuestro valor de la señal va a ser como que condiciones. Entonces, se evalúa lo que acompaña aquí, lo que va en expresión, y con el valor de acá, de la señal 1. Entonces, si ocurre eso, entonces la señal va a ser alternativa 1. Pero, ¿qué pasa si esto no es igual que esto? Entonces va a la siguiente línea. Dice, esto es esto. Entonces, si dice así, entonces señal se le va a asignar alternativa 2. Y así sucesivamente. Es como más o menos en Python, como cuando ustedes tenían if A es igual a 1, entonces B es igual a. ¿Ya? Solo que este valor de aquí es esto de aquí, lo que dice expresión. Este valor de acá es lo que dice valor de señal. Con este no le pongamos A, pongámosle C. Esto es lo que es señal, es nuestra variable B. Y nuestra alternativa va a ser esta C. Ya. ¿Qué representan las otras líneas? Por ejemplo, cuando teníamos else, perdón, si tenemos más sería else if. Por ejemplo, A igual a 2, que 2 vendría a ser el valor 2 de la señal. Entonces B sigue siendo la señal, pero ya no va a ser igual a C como tenemos acá, sino que va a ser igual a D. ¿Y qué es D? Nuestra alternativa 2. Y así sucesivamente. Esto de aquí es similar a lo que nosotros hacíamos en Python, solo que de una manera distinta con otras palabras. ¿Ya? ¿Entendieron esto de aquí? Porque esto de aquí sí les va a servir más adelante, en el caso que van digitales 2. ¿No quedó claro? ¿Está confuso?
Hola. ¿Está todo claro? Sí. Bueno. Ya, aquí tenemos también otro tipo de separado. Como que para separar las cosas, por ejemplo, aquí separábamos o en esto, alternativa a esto. Entonces, y ponemos una coma, y veníamos la siguiente opción, ¿no? Pero nosotros también podemos hacerlo cuando estas alternativas, o sea, para un mismo valor tenemos diferentes alternativas, ¿ya? Eh, por ejemplo, regresando así al caso de Python, si tenemos if A es igual a B, entonces C es igual a D. Ya. Si dice el valor de la señal, ¿cuál es el valor de la señal? Va a ser este de aquí. La señal va a ser esa señal. Ese aquí es el valor de la señal. Ya, y esta aquí va a ser nuestra alternativa. Que va a ser esta de aquí. ¿Ya? Esta de acá, recuerden que es lo que iba después del with. Esto es lo que es expresión. Select. Esto de aquí es nuestra A. ¿Ya? Y así sucesivamente pueden separarlos mediante estos barras verticales que van a ser como un OR para agilitar la programación. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan que también en Python teníamos, por ejemplo, si queremos poner esto aquí, poníamos if, este aquí, else if, así, else if, pero ¿qué pasaba cuando ya, por ejemplo, que tenían otros casos y todos esos casos cumplen lo mismo? Ahí ponen when others. Others también es una palabra reservada, por eso está en azul, y le asignan un valor específico a la señal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esto. Ese ejemplo dice, escriben en VHDL una descripción de la siguiente función. Tenemos que todos estos bits van a ser igual a 1. Entonces aquí van a ser don't care y los demás van a ser 0. Eso está implícito, ¿ya? Entonces nosotros seleccionamos en nuestro entity que vamos a tener como entradas, vamos a tener todos esos datos, los 30. Aquí, bueno, aquí los 31. Ah, claro, 32. Por los mapas de Carnot. Establecemos todo esto como entradas, establecemos una única salida, como Standard Logic, puede ser también un bit. Solo que, bueno, aquí sí no puedo hacer un bit, ¿por qué? Porque Standard Logic sí nos permite, por ejemplo, que sean don't care, alta impedancia, etcétera, ¿ya? Recuerda que aquí don't care se lo representa así, con el guión. Entonces aquí sí de ley sí tenemos que usar Standard Logic. Si fueran solo unos y ceros, sí podemos usar solo bit. Entonces iniciamos nuestra arquitectura, le ponemos el nombre a nuestra arquitectura, establecemos que es de nuestra entidad, begin, iniciamos con with select, que vamos a ir comparando. Nuestra entrada M, todos nuestros valores, ¿ya? Entonces, nuestra salida va a ser igual a 1 cuando este valor de M sea 0, 4 o 18, 19, 22, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí, todo eso va a ser 1. Va a ser don't care cuando tengamos cambio que M valga 14, 16, 20, 24. Y obviamente los restantes, los valores restantes de 0 a 31, los otros bits van a ser 0. Entonces aquí en vez de poner los restantes, ponemos solo when others. No se van a poner, por ejemplo, aquí 1, 2,
Aquí 3, los que falten, ¿no? Simplemente recuerden que pueden utilizar esta palabra others, que ya simplemente se encarga de eso y les acorta mucho el programa. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver si tenemos un ejemplo mejorcito. Bueno, aquí los ejemplos son, vamos a explicarlos rapidito. Este aquí dice que escribe en BHDL la descripción de un circuito combinacional en el cual recibe en sus entradas los dígitos del sistema decimal codificados en NBSD y tiene una salida P que va a 1 cuando se detecte que en sus entradas es un dígito par. Entonces, ya establecemos nuestras entradas, que es un entero del rango de todo esto, de 15 a 0, o sea, de 16. Tenemos una única salida de un bit. Ya terminamos nuestra entidad. Aquí arquitectura debió haber aparecido en azul. ¿Ya? Recuerden, las palabras en azul siempre ponerlas tal cual y como se escriben, porque si no las ponen igual también es error. ¿Ya? En el caso de las mayúsculas y minúsculas, eso sí no influye porque no es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas en BHDL. ¿Ya? Entonces asignamos el nombre a nuestra arquitectura, decimos que es de nuestra entidad, establecemos, iniciamos con el withSelect, vamos a ir recorriendo nuestra entrada n, y cuando los valores sean pares, en este caso 0, 2, 3, 4 y 8, va a ser igual a 1, y cuando sean impares, van a ser igual a 0. Como es NBCD, ya después de eso, como ven que es más dígitos, ya los demás van a ser don't care. ¿Ya? En este caso tenemos lo que es un MUX. Si saben lo que es un MUX, es como un seleccionador. Tiene diferentes entradas y su salida va a depender de la combinación de esta variable de las selectoras. Entonces, por ejemplo, si las dos selectoras son 0, me coge la primera. Dependiendo de cuál. Aquí, por ejemplo, recuerdan que les dije que, por ejemplo, S2 es más significativa que S1, entonces tenemos que ponerlos así. 1 down to 0, porque si ponemos del otro modo, sí va a haber problemas. Entonces siempre recuerden que cuando se requiera trabajar con datos que sí estén ordenados en un orden específico y si el de la izquierda sea el más significativo, utilizar esta notación de n-1 down to 0. ¿Ya? Entonces aquí establecemos las entradas que son las D y las S, los bit vectors de 4 bits y de 2 bits y nuestra única salida de un bit. Aquí tenemos el circuito interno. Podemos hacerlo mediante RTL porque son operadores lógicos. Aquí como ven, aquí hay otra particularidad. Aquí este X3, ustedes no lo vieron acá, ¿no? Este X3 es una señal interna que se la establece antes del begin. Recuerden que las señales internas se las establece antes del begin, así mismo como los components en lo que es descripción estructural. Entonces aquí establecemos nuestro bit vector de 4 bits que se llama X. Entonces aquí tenemos que X3, que es el de acá, va a ser igual a este de aquí, que es D3 and S1 and S0, que es la que tenemos acá. Y así para los demás. Y al final tenemos que F es igual a X0, X1, X2, X3, todo esto con operadores OR, entre por sí. ¿Ya? Y tenemos F. Y listo. Nuestro MUX. También, por ejemplo, para el caso de los MUX, se puede trabajar con with select muy sencillo, porque
S es nuestra expresión que nosotros vamos a seleccionar. Por eso se llama S de seleccionadora en el caso de los MOOCs. Para los MOOCs sí es muy recomendable usar este tipo de... Se ve mucho mejor, se ve claramente cómo es cada cosa. Entonces, si S toma el valor de 0, 0, este es S2. Espérense un ratito. El primero es S2 y el segundo es S1. Ya, si toma el valor de 0, 0, es igual a D0 y así sucesivamente para los demás casos. Entonces, esto aquí, a mi parecer, es una forma más organizada de trabajar lo que son los MOOCs, los multiplexores. ¿Ya? Así aquí es un buffer de triple estado. Perdón, no es de triple estado. No, sí, sí es de triple estado. Ya, este es un buffer de triple estado que mediante este enable que tenemos aquí arriba, este buffer de triple estado va a tener tres posibles salidas. Va a tener el valor de A, que puede ser un 1 o un 0, o si se activa el enable L, va a ser alta impedancia, que se lo representa como Z. ¿No? Entonces dice que Y va a ser igual, nuestra salida va a ser igual a cuando esto de aquí esté activado, sea 1. Recuerda que esta es lógica negativa. Y para el otro caso, con else, vamos a tener que es alta impedancia o Z. Y ahí terminamos el buffer, que establece la identidad, las entradas, que son estas dos, y las salidas. Aquí sí vale, aquí no se puede trabajar con bit, aquí sí o sí tiene que ser standard logic, porque va a haber lo que es alta impedancia, entonces sí o sí tiene que ser standard logic. ¿Ustedes vieron lo que son las sentencias when else en clases? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Yo no me acuerdo. ¿Y si vieron with select? Esto de aquí, lo que les expliqué antes. Yo creo que sí, porque, o sea, seguimos las 30 diapositivas. Sí vieron todas las... Ya. Ya, entonces, también hay otro tipo de sentencias que es el when else, que también funciona de una manera similar al with select, pero esto es más cuando las condiciones varían. Por ejemplo, en el with select tenemos que esta expresión, lo que era with algo, select. Entonces, esto de aquí tenía que ser igual a lo que se selecciona ya. Entonces, iba a seleccionar. Ya, pero por ejemplo, que no quiero que sea igual. Por ejemplo, quiero que sea otro tipo de condición. Que sea mayor, que sea cualquier otro tipo de condición que sea diferente. O que, no sé, menor o igual. Cualquier otro tipo de condición. Entonces aquí sí nos va a servir. Es parecido al with select, solo que aquí permiten más condiciones. Entonces, por ejemplo, señal va a ser igual a valor 1 cuando la condición 1 se cumpla. Else, siguiente, así. Else, siguiente. Así hasta ir a la última condición que nosotros tengamos. Un affected es como que para que o sea, lo pueden obviar. Es más para que no afecte en el caso de que haya algo más abajo, y eso ya se lo pone siempre al último, pero no es tan necesario. Porque no, por si acaso quieras de pronto, no sé, asignes algo acá abajo y piense que esto es como que else lo de que está acá abajo.
Entonces aquí con este unAffected simplemente dice que lo que vais a poner abajo no es como que otra else de esta condición. Ya. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos lo que es un sumador. Tenemos 2 bits de entrada. Tenemos 3 bits de entrada. 2 A y B y un enable. Entonces, tenemos también una salida que es un bit vector de 2 bits. Entonces, ¿a qué va a ser igual la suma? Que es nuestra salida. Va a ser igual a 0, 0 cuando A sea igual a 0 y B sea igual a 0. ¿Ya? E enable sea igual a 1. Else viene la siguiente condición. Cuando va a ser 0, 1 cuando A sea igual a 1 y B sea igual a 0. Siempre el enable encendido. Y así para el resto de condiciones. Else unAffected. ¿Qué quiere decir else unAffected? Que ya el resto de casos ya no va a importar en la función. Ya solo van a haber estos 4 casos posibles. Si no, va a votar 0. ¿Ya? El with select, como ya hemos visto antes, aquí es más limitada, o sea, sí es más fácil de usar, por ejemplo, en el caso de los MOOCs. Sí es recomendable usar esto porque ahí sí va comparando término a término. Pero en el caso de que requieras, por ejemplo, otro tipo de comparación o más específica, por ejemplo, comparar bit a bit, o decir que son, por ejemplo, un número es mayor que otro, aquí sirve más la sentencia when else. Y esta sentencia wait no se la usa mucho, es como para que no se ejecute, no se siga ejecutando el código. Por ejemplo, esto de aquí, wait on, que no va a pasar de esta línea hasta que la señal 1, hasta que cualquier señal venga aquí a la línea. Este until es cuando se cumple una condición y cuando for es cuando sea una expresión temporal. Algo igual, similar a una condición, pero no es como que una condición fija, sino que es temporal. Aquí tenemos lo que son ya procesos. Para lo que es procesos también se pone otro begin después del proceso, porque esto vale en la arquitectura. Entonces aquí tenemos arquitectura, bla, 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 bla. Si tenemos aquí señales, ponemos señales, de ahí tenemos otro begin, y de ahí tenemos proceso, y de ahí tenemos otro begin. ¿Ya? En este caso, nuestro proceso tiene las variables A y B. Entonces nosotros iniciamos el proceso 1, terminamos el proceso 1, iniciamos el proceso 2. Y aquí, por ejemplo, el proceso 2 depende del proceso... no depende de ninguna entrada. Pero para que termine este proceso 2, tiene que esperar a estas de acá, las del proceso 1. Entonces se va a quedar aquí y no va a terminar el proceso hasta que estas dos variables de proceso estén. Esto normalmente no se usa mucho en digitales 1, más ya ven en digitales 2. Tampoco se usa mucho en digitales 2, pero igual es bueno que sepan un poco de la teoría. Aquí está también el case when, que es similar al with select y al when else. Es como la combinación de las dos. Es como que un select que te permite comparar a la vez. Es como una combinación del with select y del when else. Asimismo tenemos que case, expresión, is, cuando se cumpla esto, entonces va a ser lo de acá. Y así sucesivamente, para los distintos casos. Aquí vemos un ejemplo. Iniciamos la arquitectura. Aquí, por ejemplo, falta poner architecture, el nombre de la arquitectura, of nuestra identidad,
y ahí va is, begin, no hay variables, no hay señales internas, iniciamos el proceso sí tiene una variable que es x y es un vector de 3 bits. Entonces, ya iniciamos el proceso, porque este aquí solo era para iniciar la arquitectura. Entonces, decimos que x va a ser igual a enable, concatenado con a y concatenado con b, ¿no? Entonces, aquí va a ser nuestro x. Por ejemplo, aquí va a ser nuestra variable suma, que supone que es una salida, lo que estábamos haciendo acá. Recuerden, el sumador. Entonces, va a ser, suma va a ser igual a 0, 0, cuando este valor de x tome este valor. ¿Y qué es igual a x? Que es que enable sea 1, a sea 0 y b sea 0. ¿Ya? Que es lo que tenemos acá. Cuando... A veces con withSelect. Cuando a es 0, b es 0 y enable 1, suma es igual a 0, 0. Son distintas formas de hacerlo, pero son iguales. Y ahí depende del programador cuál quiere que elija, cuál elegir. Tenemos lo que son... Disculpa que te interrumpa, disculpa. Dime. Sí, este último tema de las secuenciales, eso la misma tocó. O sea, así que supongo que no iría al examen. Ah, ya, listo. Bueno, igual, por si acaso, ahí ya saben, lo que son bucles, como vieron en Python, asimismo, hace los bucles for y while, hacen que se repitan. En for, por ejemplo, hace referencia, por ejemplo, pueden ir recorriendo, en while hasta que se cumpla una condición, y simplemente el loop se queda dentro del loop hasta que haya un break, si no me equivoco, o end loop. Ya. Esto de aquí no se utiliza mucho en digitales 1, más se utiliza en digitales 2. ¿Ya hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no. Ahora aquí más o menos tenía un deber. Este está en descripción RTL. Vamos a ver. Recuerden que siempre iniciamos con nuestro library IEEE, nuestras librerías 1164 y aquí está mal, era un Sinet. Esto era de un examen, creo. Sí, que me pedían hacer el VHDL. Nos daban ya las entradas, entonces nosotros establecíamos nuestra identidad. Yo en este caso le puse examen tema 1. Is, port, aquí vienen lo que son nuestras entradas, que eso ya viene del tema. Que en este caso eran estas de aquí, Standard Logic. Y mis salidas, que eran hacia arriba y hacia abajo, out, Standard Logic. End, examen tema 1. Y ahí sí, ahora vamos con la arquitectura. Le doy nombre arc a la arquitectura de la entidad que se llama examen T1, del tema 1. Is, y ahí vienen las señales. Esta de aquí la establecí como una señal auxiliar. También la pude ver, o sea, solo para... Así se llama, por si acaso, la señal auxiliar, no es que es algún palabra en específico. Se llama aux, mi señal. Es un vector de 5 bits, Standard Logic. En este caso creo que sí podía ponerlo un bit vector, porque no lleva ninguna Z, ningún... Ah, no, aquí sí lleva don't care. Bueno, aunque esté hacia arriba. Pero entonces sí podía ponerle bit vector, ¿ya? Entonces aquí en este caso yo establecí que mi señal interna iba a ser igual a la concatenación de todas estas, de todas mis entradas. Esta es una forma de resolverlo mediante RTL.
Ya, entonces inicio con mi with select. Mi expresión que voy a ir comparando va a ser aux. Ya, entonces aux cuando aux es igual a este valor de aquí, o este, o este, o este, o este, o así, o todos estos de aquí, hacia arriba va a ser igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 1? Cuando esta concatenación de aquí sea igual a este vector de acá, de bits. Ya, y cuando sean otros, simplemente van a ser don't care. Ya. Recuerden que esto, no sé si ustedes ya han visto, les dan, por ejemplo, un problema de, no sé, un coche y de sensores de estacionamiento. Entonces aquí tienen sus entradas, pónganse que tienen, en este caso, mira, tenía 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Entonces tenía aquí 2 a las 5, 32. Ya, y aquí mis salidas que eran 2 hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces llenaban toda la tabla, hacían todas las posibles combinaciones y veían cuándo sí y cuándo hacia arriba no. Entonces procedían a hacer el VHDL. Ya, entonces ya tienen todos los valores de estas dos salidas. Entonces, ¿qué hacen? Ya vieron, esto de aquí es lo mismo siempre, la entidad y la librería. Aquí yo lo que hice fue concatenar todas mis entradas para no ir como que preguntando si, por ejemplo, si desbloquear es 1 y si subir es 1 y si bajar es 1, así. Ir preguntando por cada una de esas. Yo simplemente concatené todas mis entradas mediante el Anderson. Recuerden que el Anderson concatena. Se las establecí a una señal interna que se llama aux, que es un bit de 5, es un bit vector de 5 bits. Recuerden que siempre va a ir en este orden. Aquí como yo establezca el orden. Entonces, yo por ejemplo, aquí tenía estos. A ver, vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ya. A ver. Perdónenme que el lápiz óptico se me dañó. Aquí va a tener, por ejemplo, vamos a ponerle hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Aquí supongan que yo tenía así 1, 0, 1, 1, 0. Esto aquí lo saqué, era como que el primer literal del tema. Y así. Por ejemplo, tenía don't care, 1, 0, 0. Aquí también pongámosle don't care, 1, 1. ¿Ya? Y era así 32 de estas cosas que me salían en el problema de acuerdo a las distintas combinaciones de estas, ¿no? Entonces ahí ya teníamos ese tema, entonces nos pedían el siguiente literal, hacer el VHDL de lo que hemos hecho. Entonces, ya, estamos aquí. Ustedes pueden como que usar otro método, son libres de usar cualquier método. Yo en este caso utilicé este, pueden seguir utilizando este o ver, por ejemplo, si no son tantas entradas, pueden usar when else, depende ya de ustedes, es libre hacer como uno se lo piense en ese momento. Ya, entonces yo lo que hice fue concatenar todas las entradas y usar un with select. Entonces yo iba comparando mi variable, mi señal aux con todas las combinaciones que, por ejemplo, esta de aquí, esta y esta, me dan 0. Entonces yo cogía todas estas combinaciones de aquí de las entradas que me daban 0, que son estas, y las agrupaba aquí así, y las ponía ahí separadas con esto, que recuerden que esto es como poner OR, y listo. Entonces yo le decía que cada vez que se cumplan todas estas condiciones específicas, hacia arriba iba a ser igual a 0. Entonces hacia arriba, ya. ¿Y cuándo iba a ser igual a 1? Tenemos esta y esta. Bueno, en este caso aquí solo era una combinación posible. Ya, entonces aquí está mal. Entonces aquí tendríamos esto. Ya bueno, y este sí. Y este iba a ser este de acá. Y para los demás, si hubieran faltado, por ejemplo, el de aquí es un don't care. El don't care lo expresamos así. Ya. Recuerden que siempre que
hay algún don't care o alguna alta impedancia, siempre deben utilizar Standard Logic, no pueden usar bit, porque bit solo coge 1 y 0. Standard Logic coge 1, 0, alta impedancia, don't care, etc. ¿Ya? Entonces, así mismo hice un with select para hacia abajo, que era mi otra salida, exactamente la misma forma. Y listo. Termino mi arquitectura y nada más. Y la misma, me acuerdo que en ese tiempo me había pedido también una captura de pantalla de todo el código que hice. Y que compile correctamente para saber que todo esto aquí no tenga algún error. ¿Está ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cuándo se utiliza la alta impedancia? O sea, depende mucho del problema de aplicación que te den. Por ejemplo, el don't care, si saben que, por ejemplo, se utiliza cuando, por ejemplo, tienen una entrada que significa, tienen, por ejemplo, una banda transportadora y aquí tienen una cajita y la cajita se mueve así y aquí tienen un sensor que ve si está aquí y tienen otro sensor que ve que está acá. Estos sensores son sus entradas. ¿Y qué pasa en la tabla de datos? Ustedes llenan así 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué pasa en 1, 1? Que según en 1, 1 la caja está aquí y está acá, ¿no? Entonces esto es imposible, entonces le ponen un don't care. ¿Qué significaría alta impedancia? Ya no sería como que lo imposible, sino cuando la conexión está, pero no es ni alta ni baja. Alta impedancia es como que, miren, tienen un cable, ¿no? El cable puede transmitir un alto o un bajo, ¿no? Que se lo representa como 1 o como 0. Ya, ¿qué pasa si se rompe este cable? El cable que lleva ese dato se rompe. Ya. Si ustedes cogen un multímetro y ponen en resistencia, ustedes van a ver que la resistencia entre estos dos puntos del cable es casi cero, ¿no? Es la resistencia del alambre, del cable. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se corta el cable? Si ustedes ponen así mismo la misma punta del multímetro, aquí les va a marcar, normalmente en los multímetros le marca overload, que significa que la resistencia es muy grande, que es como que estuvieran midiendo en el aire las puntas del multímetro. Esto quiere decir que el cable se rompió y que no es ni un 1 ni es un 0, sino que es alta impedancia, ¿ya? Esto más se usa en lo que son procesos ya, por ejemplo, industriales, que te dicen que... Eso sí, tampoco nunca he visto la utilización de alta impedancia en algún examen o alguna lección. Pero, por ejemplo, si te llegasen a decir que llega un cable de alguna industria, que llega un tipo de datos y que es susceptible a rupturas, tendrías que trabajar con Standard Logic y le podrías poner que trabajas por Standard Logic en el caso de que se rompa y que, por ejemplo, no... Porque si se rompe no es un 0, a pesar de que no haya voltaje no es un 0, pero no es un 0. Entonces tienes que tener otro tipo de dato ahí, que para eso sirve la alta impedancia. Que es como que cuando el cable se rompe, ¿ya? Y no es 0, y tampoco 1, obviamente, porque está roto el cable. Es como cuando tú estás, no sé, conectas algo, no sé si han trabajado con Arduino, conectas algo al borde del Arduino y conecta un pulsadorcito, ¿no? Si ustedes pulsan, aquí le llega un 1. Si ustedes no pulsan, le llega un 0. ¿Ya? Entonces, como siempre no está pulsado, siempre está en 0. Pero, ¿qué pasa si en realidad aquí el cable que conecta el pulsador con este se rompe? En teoría aquí está en 0, pero tú quieres dar a entender que en el proceso eh, no es un 0, sino que se rompió el cable. Quieres saber eso. Entonces, ahí tú usas lo que es alta impedancia. Tú aquí no dices que porque ya se rompió el 0. Entonces, aquí cuando se rompe el cable, en vez de 0 te va a salir alta impedancia. Te va a salir esta Z. Porque recuerden que este de aquí trabaja, por ejemplo, aquí está la fuente, una fuente.
aquí una resistencia y ahí está el pulsadorcito. Ya. Como les expliqué, eso no es muy común que les tomen los exámenes, pero sí es bueno, por ejemplo, ya en procesos más industriales, sí se usa eso, por ejemplo, ya en lo que es la programación de PLCs, el PLC sí reconoce cuando un cable está roto. Por ejemplo, le llega una entrada digital y que puede ser un 1 o un 0, pero también está chequeando la cantidad de corriente que pasa por ese cable. Ya. Entonces, y la resistencia del cable. Entonces, ¿qué pasa si la resistencia es muy alta? Obviamente el voltaje va a ser 0, porque no va a pasar corriente por ahí, no va a ir el voltaje, no va a llegar la señal, pero no es 0. Entonces ahí, mediante la resistencia, el PLC confirma en que algo te dice, hey, algo pasó con el cable, revísalo, porque probablemente se rompió o está desconectado o cualquier otra cosa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí teníamos otro tema. Este creo que era, si mal no recuerdo, era típico de esos que te ponen los dibujitos, las compuertas y te piden hallar la función. La haces analíticamente y después el otro literal te pide que escribas el código VHDL de eso. ¿Ya? Entonces tenemos aquí las entradas que son estas 4 y nuestra salida que es F al final. En este caso que era igual F era, a ver, miren, si nosotros hacemos al revés, tenemos que F es un OR y OR a su vez que es una de aquí, de otro OR, de W y de X, y el otro OR va a ser un AND de Y y de Z negado. Esto más o menos es lo que tenía ahí. Creo que me pidieron hacer la función del circuito, reducirlo y el VHDL. Entonces ya tenemos nuestras entradas que son estas y estas. Nuestra salida que es Y, que son las que van en el entity. Terminamos el entity, establecemos la arquitectura. Ponemos el begin. En este caso no hay que trabajar con señales internas porque todo se puede trabajar con nuestros operadores lógicos. Entonces, realizamos. El primero es un OR entre esto y esto. Aquí es igual, este pongámosle 1, este pongámosle 2. Aquí es igual a 2. 2 es todo esto. Y 1 es todo esto. Es el AND de estos dos. Y listo. Y ahí ya está. Así más o menos van a ser los problemas que les toquen el día del examen. Aquí tenemos otro. Este creo que ese sí tiene más salidas. Asimismo lo que hice fue concatenar y con with select. Yo en ese tiempo, o sea, sí pude haberlo hecho de distintas maneras. Pero en ese tiempo no. Eso era como que lo que yo sí sabía bastante utilizar. Y yo utilizaba eso. ¿Ya? De ahí después me di cuenta que de acuerdo a las, por ejemplo, podría haber que siempre este de aquí es 1 cuando, no sé, el quinto dato es 1, entonces ahí podía obviarme bastantes líneas de código. Usando, por ejemplo, when else. ¿Ya? Y así. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Sí, ¿en dónde puedo encontrar tus clases grabadas?
Están en el canal de YouTube. Si gusta, ya mismo te paso el link. Te lo paso por WhatsApp. Aunque creo que ya está. Pero ya la pongo en WhatsApp, el canal de YouTube, donde están todas las ayudantías previas que se han dado. Y asimismo clases adicionales, explicaciones de temas, etcétera. Ya también esta clase de aquí, ya mismo la subo. Y ya la van a poder ver también. Por si acaso alguien más quiere visualizar la clase de la ayudantía de. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, es que ahorita estoy viendo tu canal y tu último video fue hace 5 meses. Entonces, no digo, has hecho un último ayudantín estos días. No, estos días no. Ya voy a aparecer. Creo que están ocultas algunas. Y ya voy a hacer eso. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Creo que no. El día de mañana creo que también tenemos ayudantías a la misma hora. Me confirman si es así. De 2 a 4.